continuar, voy a presentar a la doctora Marta Isabel Carrascal. Ella actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica y una de las artífices de que este evento se pudiera llevar a cabo. Ella es médica de la Universidad Libre de Barranquilla, pediatra de la Universidad Javeriana en Bogotá y nefróloga pediatra de la Universidad de Chile. Es docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle y trabaja como nefróloga pediatra en la Fundación Clínica Infantil Club Noel. Y además trabaja porque es un trabajo, como presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica. Bienvenido. Nos va a hablar sobre el síndrome nefrótico primario y el uso de tacrolimus en esta condición. Ahora sí. Ay, ay, ay. Yo te la mandé a tu correo. Bueno, mientras tenemos acá un problema con la presentación, pero ya se va a solucionar. Mientras tanto, quería nuevamente invitarlos a que al final a las personas que están presentes, cuando acabemos este módulo, que es la última charla de este módulo, vamos a tener la invitación a una charla dada por la doctora Luz Estela y con un almuerzo incluido. Y en el momento que tengan un nuevo receso, los invito a que nuevamente participen con el stand de los laboratorios, que sin ayuda de ellos no hubiera sido posible realizar este evento. Que no aparece en el chat. Ya vamos aquí a completar la colocación de la charla. Oiga. Ya. Sí. Gracias. No. Ya, pero... Ay. No te sabes. Vamos a organizar. No, toda la charla que te digo. No. Bueno, después de todos estos problemas técnicos, para el indicador, vamos a continuar con el programa. Vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico en pediatría. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, el síndrome nefrótico es una glomerulopatía primaria no inflamatoria, es de las más frecuentes en pediatría y está caracterizada por una triada que es el edema, la hipoalbuminemia y la proteinuria nefrótica. Es de las causas principal de enfermedad renal crónica, ocasiona entre el 15 y el 30% de los pacientes que en Colombia realizan enfermedad renal crónica terminal. La etiología puede ser una glomerulopatía y que sea el síndrome nefrótico, y la variedad histológica más frecuente es la enfermedad de cambios mínimos. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia en niños son de 16 casos por 100.000 pacientes y 1 de cada 6.000 niños. La incidencia anual es de 2 a 7 nuevos casos y 100.000 por personas al año. En cuanto a las correlaciones con la edad, el 70 al 80% de los pacientes pediátricos se presenta esta enfermedad en menores de 6 años. Ellos tienen pues menos de 6 años cuando le hacemos el diagnóstico. Y a medida que el diagnóstico se hace en edades más tardías, es mayor probabilidad de que se trate de una glomerulosclerosis focal y segmental. En cuanto a la raza, pues mira que afecta a todas las razas y orígenes étnicos. Existen en el mundo, ay, no marca, allá.
En el mundo vemos que, por ejemplo, los asiáticos son uno de los que con mayor frecuencia presenta o encontramos una incidencia alta. También en los árabes encontramos que esta patología muy frecuentemente. En cuanto a que si son corticosensibles o corticoresistentes en el mundo, se evidencia la presencia en mayor cantidad de pacientes en los corticosensibles, pues hay menos, gracias a Dios, corticoresistentes con esta patología. Entre las causas, pues tenemos que puede ser primario o secundario. También en los primarios podemos ver o lo clasificamos en los menores de 1 año, que podemos encontrar en los primeros 3 meses, desde el nacimiento a los 3 meses de vida, podemos hablar que estamos ante un paciente con síndrome nefrótico congénito o infantil, cuando la aparición de la enfermedad se da entre los 3 meses y los pacientes ya como causa secundaria, estos que se presentan con vasculitis, lupus eritematoso sistémico, amiloidosis, ¿sí? Como si fuera la manifestación de una enfermedad sistémica. Y secundario, enfermedades infecciosas, hepatitis B, citomegalovirus, malaria, VIH. También puede ser ocasionado secundario a ingesta de drogas como sales de oro, el captopril y antiinflamatorios no esteroideos. También secundarios a neoplasia, a pues, leucemias, linfomas. Pero, ¿cuál es la patogenia del síndrome nefrótico idiopático? Nosotros, pues, primero que todo, ubiquémonos. Este es un corte por la parte del riñón, que encontramos aquí el riñón, aquí encontramos la nefrona, que es la unidad estructural y funcional, y el glomérulo. Entonces, en los glomérulos tenemos lo que es las células endoteliales, la membrana basal glomerular y las células epiteliales o podocitos. En sí, el actor principal en esta enfermedad, lo que se altera es esta estructura importante como es el podocito, el podocito, que aquí lo tenemos como en la presentación de una figura. El podocito sufre alteraciones en su slit diafragma. Eso está conformado por múltiples proteínas, actininas y todo, y hay alteración en la morfología del podocito que hace que aumente la permeabilidad a las proteínas y se produzca pues esta patología como tal. Nosotros encontramos que esta patología se puede ver por 3 principales causas. Serían los factores circulantes sistémicos. Existe, por ejemplo, la etiología de un factor de circulante efectivo, o sea, que de permeabilidad, que se encuentra sistémico y que hace que exista la depresión o pérdidas proteicas. Entre esos factores circulantes encontramos la heparanasa, la mopexina, que afecta al citoesqueleto del podocito. También podemos encontrarlo por disregulación inmune, porque hay afectación de la regulación de los linfocitos T, y también esta disregulación como tal la podemos ver en los pacientes, por ejemplo, clínicamente, cuando hacen cuadros gripales, cuadros virales y todo, y podemos encontrar de que por eso en estos pacientes, por este tipo de alteración que existe en la disregulación inmune, cuando hacen cuadros infecciosos, respiratorios o cualquier tipo de inflamación sistémica por infección, se puede manifestar la enfermedad nuevamente. En cuanto a la parte genética, que existe una alteración en la mutación genética, nosotros lo vamos a ver en pacientes, entre más pequeños sea, pues hay más riesgo de que sea por una causa genética. Por ejemplo, con mutaciones en el gen NPHC1 que codifica la nefrina, o el NPHC2, la podocina, que son como las alteraciones más estudiadas y que con más frecuencia encontramos en estos pacientes. En sí, hay últimas clasificaciones, actualizaciones que fueron publicadas en la Sociedad Internacional de Nefrología Pediátrica
y esta del CADIGO que se publicó en el Kidney International en cuanto a la definición y clasificación del síndrome nefrótico. En cuanto a qué hay de nuevo en la clasificación, pues siempre hemos sabido que el síndrome nefrótico se caracteriza por proteinuria en rango nefrótico. ¿Y qué es proteinuria en rango nefrótico? Es tener proteínas o eliminar proteínas más de 1000 gramos por metro cuadrado día, o tener un índice PROCREA mayor a 2 en la primera orina de la mañana. O pues es como la toma ideal, pero si el paciente llega a cualquier hora, pues tomársela a la hora que la recomendación dice que sea la primera orina, pero eso no quiere decir que si el paciente llega en la tarde, no se la podamos hacer. A cualquier hora podemos hacerse. El índice de proteinuria y creatinuria pues debe ser mayor a 2 para que sea en rango nefrótico. Y en el uroanálisis encontrar más de 3 cruces de proteína o 300 miligramos por decilitro. Cambió lo de la hipoalbuminemia, que anteriormente hablamos que era menor a 2.5 gramos, actualmente se habla que es menor de 3, y la presencia de edema. Entonces esta triada se le conoce como síndrome nefrótico. En cuanto a la respuesta, la clasificación habla de que cuando hay una respuesta al tratamiento de los esteroides, pues se habla de que sea sensible, eso se ve en el 40% sensible a los esteroides, y que existe una remisión completa cuando hay, después de 4 semanas, o sea, ausencia de proteínas en la orina, una remisión completa después de 4 semanas de dosis estándar de esteroides, que no exista pérdidas proteicas. Y resistente cuando hay, eso se da en un 20% de los pacientes, cuando es falta de remisión completa a las 4 semanas, o sea que completamos 4 semanas de tratamiento y el paciente aún tiene pérdidas proteicas. Cuando hacemos el periodo de confirmación como tal, entre la cuarta y la sexta semana de esteroides, y vemos que no, o sea, nosotros podemos darle como una espera un poquito más, hasta 6 semanas, y se llama que remiten de manera tardía, ¿sí? Pacientes con remisión parcial. Y se le habla de que sea un paciente que remite, pero de manera tardía, cuando ya llegamos a 6 semanas, para que pueda remitir esa proteinuria en rango nefrótico. Entonces, lo ideal es que la proteinuria resuelva a las 4 semanas, pero ya hablamos de que es un respondedor tardío cuando llegamos a las 6 semanas de tratamiento para poder resolver esa proteinuria. Y hablamos de que no hay respuesta cuando a la sexta semana de manejo con esteroides, todavía el paciente no ha remitido la patología. Entonces, si nosotros o sea, que le sirvan los esteroides o no, ¿eso tiene algún pronóstico? ¿Eso significa algo? En sí, el síndrome nefrótico idiopático, del 75 al 90% de todos. Y este tipo de pacientes que hacen, que son córticos sensibles, del 60 al 80% hacen recaídas. Cuando nosotros tenemos estos pacientes con síndrome nefrótico idiopático, el 10 al 25% pueden ser resistentes a los esteroides, y este grupo de pacientes que hacen resistencia a los esteroides es importante tenerlos en cuenta. 70%, que no es un número despreciable, pueden terminar en enfermedad renal crónica terminal y trasplantados. Entonces, es importante saber si estos pacientes son de muy mal pronóstico. Cambia el pronóstico. En cuanto al tipo de remisión, si es completa o parcial, completa si el índice de proteinuria creatinuria menor a 1.2, menor a 0.2 en la primera orina de la mañana, y si vemos un uroanálisis con proteínas negativas en más de 3 o más uroanálisis. Decimos que hay una remisión completa. Y parcial cuando tenemos un índice de proteinuria creatinuria mayor a 0.2, pero menor a 2, o sea que es una proteinuria no nefrótica en la primera orina de la mañana, y una albúmina mayor a 3, una albúmina sérica. En cuanto al tipo de recaída, pues todo esto es como en qué quedó la nueva clasificación y la nueva terminología.
Entonces hablamos que hay una recaída, recurrencia de la proteinuria nefrótica en pacientes que previamente habían logrado remisión parcial o completa. Decimos que es un recaedor frecuente, y esto lo vemos en el 20% de los pacientes, cuando hay más de 2 recaídas en 6 meses, pero que sean cuando hacen el debut, o sea, 6 meses cuando se hace diagnóstico de síndrome nefrótico. O más de 4, ya sea en el año, tiene que ver con que sean los primeros 6 meses post haber hecho el debut del síndrome nefrótico. Infrecuente cuando son menos de 2 recaídas en 6 meses, en los primeros 6 meses después del debut. O sea, el debut es muy importante, que cómo nos va después de ese debut, 6 meses después, para saber si las recaídas son frecuentes y poderlo clasificar. Y también hablamos de infrecuencia cuando son menos de 4 recaídas al año. Y la dependencia de esteroides, que eso se ve en el 20% de los casos, cuando hay 2 recaídas consecutivas durante la terapia con esteroides, máximo dentro de los primeros 15 días de haberla suspendido. Se suspende y después de eso, del día que suspendí, cuento hasta máximo 15 días, y si hay una recaída en ese trayecto de los 15 días, digo que ese paciente tiene una dependencia a los esteroides. Entonces, esto es muy importante para poder hablar de cómo voy a manejar el paciente más adelante. En sí, el cuadro clínico de estos pacientes es el edema, ¿sí? O sea, clínicamente son pacientes que llegan muy edematizados. Este edema se caracteriza porque se presentan áreas de menor resistencia a los tejidos, principalmente en los párpados, en los que son los genitales, y también en áreas declives como son los tobillos. Ese edema palpebral es más que todo matutino, que se va resolviendo en el día, y que finalmente va como hacia la parte inferior, empieza a descender en horas de la tarde. Y las características físicas macroscópicas de la orina es una orina que lo refieren las madres como orina espumosa. Estos son los aspectos, son pacientes con síndrome nefrótico, así nos llegan a los servicios de urgencia, con esta ascitis marcada, el edema palpebral. Este paciente ya tiene como fases cochinoides también de efectos secundarios a los esteroides. Estos son la fobia, aquí el edema marcado en las manos, miembros inferiores. Y así vemos los pacientes, edema escrotal y derrame pleural. Bueno, muchas veces estos pacientes, cuando el edema del nefrótico es generalizado, el nefrítico es localizado. El nefrótico tiene un edema que es más blando, el nefrítico tiene un edema más duro, y lo que habíamos hablado, que el nefrótico tiene ese edema en zonas de declive, en cara, y el nefrítico más en región pretibial. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos pacientes, la evaluación diagnóstica la hacemos de la siguiente manera. Existen unos pasos, que es primero pues confirmar el diagnóstico, realizar estudios iniciales, evaluar condiciones subyacentes, descartar complicaciones. Sí, hay que mirar a ver, ¿este paciente requiere biopsia? Sí, no. O si requiere estudios genéticos. Entonces, estos como los primeros pasos cuando yo hago la evaluación diagnóstica del paciente. Como todo, pues tenemos que evaluar clínicamente el paciente. Entonces, toma de presión arterial. Muchas veces encontramos estos pacientes pues normotensos, más que todo son hipertensos los nefríticos.
pesarlo. Es importante, apenas nos ingresan los pacientes con síndrome nefrótico, que sospechamos el peso de los pacientes y tener un adecuado control de líquidos, que muchas veces en urgencia no es como el mejor, pero finalmente tenemos que esforzarnos para hacer ese adecuado control de líquidos en estos pacientes y pesarlo. Determinar pues la extensión de los edemas, evaluar muy bien articulaciones y evaluar la piel si hay signos de vasculitis u otras lesiones. En sí, nosotros tenemos que hacer en cuanto a prueba bioquímica, uroanálisis, realizar un índice proteinuria creatinuria, o sea, una recolección de orina espontánea y evaluar la presencia de proteína en orina espontánea y creatinina y hacer el índice proteinuria creatinuria que habíamos hablado, mayor a 2 como rango nefrótico. También en pacientes que son continentes le podemos hacer recolección de orina en 24 horas, sería perfecto. Y exámenes albúmina, función renal, creatinina sérica y colesterol total. En pacientes en que sospechemos proceso infeccioso, por ejemplo, niños que se nos salen de las edades de aparición normal, o sea, en adolescentes, niños grandes, en que podemos evaluar unas causas secundarias del síndrome nefrótico o pensar que que ese síndrome nefrótico es secundario a un proceso infeccioso, realizar pruebas de hepatitis B, hacer VIH, pruebas para VIH, hepatitis C, descartar tuberculosis si es necesario también, que muchas veces siempre hacemos PPD cuando ingresan estos pacientes. Y en los que sospechamos que puede ser secundario a una glomerulopatía, una glomerulonefritis, hacerle el complemento sérico, el C3 y C4, las inmunoglobulinas séricas, los títulos de antiestreptolicina, los anti-DNA, antinucleares, y esos serían como los exámenes que debemos realizar cuando sospechamos causas de una glomerulonefritis asociada. ¿En quiénes vamos a realizar biopsia renal? Nosotros biopsia renal pues no le hacemos a todo el mundo, solamente a aquellos que tienen las indicaciones como menores de 1 año o mayores de 12 años, o sea, en extremos de la vida como tal. Aquellos que tienen alto índice de sospecha de otras enfermedades autoinmunes, los que tienen una injuria renal, hematuria macroscópica o hipertensión asociada, aquellos que tienen antecedentes de síndrome nefrótico familiar, corticoresistente primario, que son estos pacientes que responden, pues que no responden desde el principio pues, a los esteroides. También es importante realizarle biopsia renal, porque hemos encontrado pacientes con corticoresistentes secundarios que inicialmente responden a los esteroides y que durante el tiempo se hacen resistentes. Esos no, pues indicaciones como tal de biopsia no, pero estos primarios sí. La hipocomplementemia y elevación persistente o sostenida de la creatinina sérica. Estos pacientes tienen indicaciones para ser biopsiados. Cuando hacemos biopsias renales, pues encontramos por el grupo etario de 1 a 12 años que la enfermedad de cambios mínimos es la primera causa. Los primeros hallazgos que vemos anatomopatológicos son enfermedad de cambios mínimos. Igual pasa en este grupo de niños más grandes. Cuando se realizan las biopsias, vemos en segunda, acá en los niños grandes, como segunda posibilidad es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Aquí también vemos glomerulosclerosis focal y segmentaria y la membranoproliferativa. También está la nefropatía membranosa, pero esta es más frecuente ya en niños más grandes. Aquí es una gráfica, pues como corroborando lo anterior, entre más pequeños, le hacemos el diagnóstico de síndrome nefrótico, la enfermedad de cambios mínimos es más frecuente que la encontremos en estos pacientes. Aquí focal y segmentaria en pacientes más grandecitos y membranosa en ya pacientes más grandes aún. Y en cuanto a quiénes hacer estudios genéticos, entonces estudios genéticos, pues vamos a realizar básicamente esos pacientes que no responden a los esteroides, pacientes que tienen
síndrome nefrótico con córticoresistentes y que tienen congénitos, o sea, los menores de 3 meses que realizan síndrome nefrótico, también debemos realizar el estudio genético. También a los que tienen historias familiares de síndrome nefrótico córtico-resistente, sería importante hacerle su estudio genético, ¿sí? Los que tienen, los que cursan con falla renal, y es que esta falla renal no, o alteración renal y que no responde también, que continúa la creatinina sérica elevada, sería bueno también empezar a pensar en la realización de estudios genéticos. En este momento, los estudios genéticos en el país son post, nosotros lo estamos ordenando y se lo estamos realizando a los pacientes que realizan criterios, que tienen criterios de la realización de este estudio. Y aquí, pues aquí le traje una de las mutaciones genéticas más frecuentes. Está, pues, como les dije anteriormente, esto siempre la estudiamos a NPHC1, que es la nefrina, el C2, la podocina, también WT1. Hay unos paneles que podemos hacer, pero yo, la verdad, hacemos como dirigido a las mutaciones más frecuentes. En cuanto a los aspectos generales del tratamiento, pues debemos pensar o evaluar la edad de los pacientes. Si el paciente tiene menos de 12 años o mayores de 12 años. Entonces, cuando es menor de 12 años y no hay historia familiar de síndrome nefrótico, corticoresistente, ni ninguna alteración adicional, empezarle siempre pues los esteroides a 60 por metro cuadrado. Si no hay respuesta a los esteroides, primero que todo, si es respondedor, vamos a completarle de 6, son 12 semanas, son 12 semanas, 6 semanas de dosis diaria, desde 60 por metro cuadrado de superficie corporal, y después pasamos a interdiarias de 40 por metro cuadrado de superficie corporal. También, si hay buena respuesta y ya después el paciente, por ejemplo, tiene es recaedor frecuente, debemos pensar en colocarle medicamentos ahorradores de esteroides debido a los efectos secundarios de estos medicamentos. Entonces ya empezamos que si la ciclofosfamida, el uso del levamisol, el micofenolato, ¿sí? Los inhibidores de la calcinurina o hasta el rituximab. Pero si tenemos este paciente que responde inicialmente y hace una recaída infrecuente, pues otra vez podemos reiniciarle lo que es los esteroides. Si es un paciente córtico-dependiente, los mismos medicamentos, exceptuando el levamisol, del paciente que es recaedor frecuente. Y aquel que no responde a los esteroides de partida como tal, nosotros tenemos que evaluar si es necesario la biopsia renal, el estudio genético y pensar en otra línea de inmunosupresión para poder controlar esa patología, esa proteinuria nefrótica y ese edema marcado. Nosotros hemos estado acostumbrados, bueno, yo en mi práctica, de colocarle suplementación de calcio a casi todos los pacientes que tengo con esteroides a altas dosis, pero las recomendaciones son muy claras, dicen que tenemos que siempre vigilar cómo están, hacerle siempre calcio sérico y si hay disminución del valor, primero reajustarlo con la albúmina y mirar a ver si el valor es normal o si hay una hipocalcemia real, y si hay la hipocalcemia, entonces sí suplementar. Igual para la vitamina D, solo suplementar si hay déficit de ella como tal, pero no colocarlo como protocolo a todos los pacientes. También usamos los que son los diuréticos. El que más usamos furosemida. Importante aclarar o tener en cuenta que muchas veces estos pacientes tienen un circulante efectivo bajo, ¿sí? Cuando son pues underfill, nosotros miramos que no debemos estar colocándole diuréticos endovenosos
porque podemos producir hasta una falla prerrenal o prorrogarla y producir una falla renal como tal. Se recomiendan orales y solamente el endovenoso, la furosemida endovenosa, cuando se va acompañada de albúmina. Las tiazidas también, cuando se utilizan cuando hay pobre respuesta a la furosemida, no de primera, o sea, no siempre iniciamos furo y posterior, si no hay respuesta, adicional la hidroclorotiazida. En cuanto a los esteroides, como les dije, 60 por metro cuadrado 6 semanas diarias, 40 por metro cuadrado interdiario 6 semanas más. Entonces, al completar las 12 semanas, empezar un desmonte progresivo utilizando, nunca sobrepasando el 25% de la dosis cada 2 semanas. O sea, no podemos hacer un descenso tan grande, sino siempre respetando que no podemos pasarnos cada 2 semanas un 25% en el descenso. Y cuando hay recaída, pues se reinicia 60 por metro cuadrado hasta negativizar la proteinuria y posteriormente le hacemos, cuando esté negativa, no hay que completar 6 semanas ni 4, sino apenas se negativice la proteinuria, pasamos a 40 por metro cuadrado por 4 semanas posterior al descenso. Y cuando los pacientes tienen recaídas frecuentes o que son esteroides dependientes, que hacen procesos gripales o infecciosos menores, si no están en ese momento recibiendo esteroides, se recomienda colocar una dosis de prednisolona en el momento del cuadro respiratorio a 0.5 miligramos por kilo día por 5 a 7 días para evitar recaídas. Y se tiene un nivel de evidencia 1,0. Los pulsos de metilprednisolona se deben utilizar solo cuando nosotros vemos que el paciente completó las 4 semanas, que no hay respuesta, colocamos para poder decir que ese paciente es un córtico resistente, primero le pasamos a los bolos de metil a 500 por metro cuadrado de superficie corporal día por 3 días. También lo usamos en estos pacientes que hacen alteración de la función renal, que se comportan como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, están indicados los bolos de metilprednisolona. Y en cuanto a los ahorradores de esteroides, pues la ciclofosfamida las recomendamos en los recaedores frecuentes o corticodependientes. Hay menor respuesta en los niños menores de 4 años. Se utilizan pulsos mensuales por 6 meses consecutivos, ¿sí? A 500 miligramos por metro cuadrado, o también puede ser oral a 2 miligramos por kilo por 12 semanas. También en cuanto a los síndromes nefróticos córticos resistentes, medicamentos de primera línea está la ciclosporina o el tacrolimus. Estos inhibidores de calcinurina se utilizan, como les dije anteriormente, como primera línea de inmunosupresión posterior a la no respuesta con esteroides. Acá, pues, en Colombia, la ciclosporina sí nos la están dando para los pacientes, pero el tacrolimus no está en el INVIMA para el síndrome nefrótico y tenemos esa limitante. Entonces, yo personalmente no he podido usar el tacrolimus porque como no tiene INVIMA para nefrótico, pero sí se usa y está dentro de los medicamentos, al igual que dice ciclosporina o tacrolimus. Y el micofenolato se utiliza como medicamento de segunda línea en los pacientes córtico-resistentes o córtico-dependientes, también a 1200 por metro cuadrado día cada 12 horas. Y pues se prefiere pues, en pacientes con enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular menor de 30. Los IECA también los utilizamos como coadyuvantes, si el paciente, por ejemplo, tiene un síndrome nefrótico e hipertensión arterial, pues nos ayuda mucho, tiene ese efecto antiproteinúrico y pues también nos mejora mucho la parte de la proteinuria y pues el control de la presión arterial lo utilizamos con mucha frecuencia en estos pacientes. Y bueno, no me quería terminar la charla sin hablar de la albúmina, que es un medicamento muy importante en el manejo del síndrome nefrótico. Las recomendaciones para utilizarla es en los pacientes que tienen edemas en los genitales, prepucio, uretra, que tienen ascitis significativa o derrame pleural con dificultad respiratoria. En pacientes con hipovolemia, dolor abdominal, anorexia, vómito y oliguria.
Y la dosis que se recomienda es de 0,5 a 1 gramo por kilo para pasar en 4 horas. Esta es la presentación de la albúmina, ya al 20% y ampollas de 10 gramos. El riesgo de pasarla rápidamente a la infusión es edema pulmonar, dificultad respiratoria, hipertensión e insuficiencia cardíaca congestiva. La albúmina, nosotros cuando estamos pasando albúmina a nuestros pacientes, la idea es no hagamos, o mi recomendación es no hagamos índice PROCREA para evaluar si el paciente va mejor, porque ese es un motivo de consulta o interconsulta muy frecuente en los servicios de pediatría, que nos llaman, doctora, el paciente está peor. ¿Por qué? ¿Cómo están los edemas? No, mejor, pero está botando más proteínas que cuando inició. Entonces, la albúmina se elimina a nivel renal y claro, esos índices salen altísimos, pero el paciente está clínicamente mejor. Entonces, nosotros tenemos que evaluar los pacientes que tenemos más que todo con el peso, la diuresis, cómo está el edema, o sea, la parte clínica como tal, pero hacer índices PROCREA en pacientes que están recibiendo albúmina no lo debemos hacer. Y eso es todo pues lo que quería traerle en el día de hoy. Entre los mensajes para llevar a casa, pues el síndrome nefrótico corticosensible, la verdad es que de muy buen pronóstico y si se dan el tratamiento, el manejo de forma adecuada. Los esteroides en el síndrome nefrótico son la primera línea del manejo y pacientes que debutan con síndrome nefrótico deben ser hospitalizados. Todo debut de paciente con síndrome nefrótico debe ser hospitalizado para estudio, manejo y debemos aprovechar y educar a la familia y hablar de todo lo que implica esta patología. Muchísimas gracias.